Bienvenidos estudiantes de la asignatura Medios y Sociedad a esta sesión en donde hoy vamos a estar trabajando para el cierre de nuestro tema en el corte 1, los derechos humanos y los medios, en esta oportunidad desde la agenda Setting y Building. Para ello vamos a empezar recapitulando en qué consiste el modelo de agenda Setting y Building, teniendo en cuenta en primer lugar qué él significa setting. Setting significa marco, escenario y por lo tanto cuando hablamos de la agenda Setting dentro de este modelo de comunicación masiva, que también se relaciona con el funcionalismo, pues hacemos referencia a ese orden en los temas que los medios de información establecen dentro de su agenda noticiosa de acuerdo a la importancia que le da la sociedad. Es decir, es la misma sociedad la que empieza a plantear de qué deben estar planteando o expresando los medios de información sus noticias, sus datos, sus informes. La sociedad es el espacio entonces en donde los medios empiezan a identificar de qué se debe hablar. Y si nos vamos a la agenda building, que es la segunda parte que complementa este modelo, debemos hacer el mismo ejercicio teniendo en cuenta que building significa construcción y por lo tanto hace referencia al tipo de lenguaje o análisis o forma de manejar la información una vez se ha observado en este espacio que se llama sociedad de qué se debe hablar en estos diferentes canales que están establecidos. Los autores son Maxwell McCombs y Donald Shaw. Ahora bien, miremos una vez más cómo es ese procedimiento de operatividad de la agenda setting. Recordemos entonces que la agenda setting tiene dos escenarios de identificación. Uno, la influencia de los medios en el público y dos, cuáles son los temas que se deben tratar en ese escenario grande donde se identifican las necesidades y que se llama sociedad. Miremos entonces, en primer lugar, la parte relacionada con los temas que se deben tratar. Son los medios los que definen la importancia de esta información. Escenario, sociedad, situaciones que se van generando en múltiples contactos y dinámicas y los medios entran a seleccionar casi que con pinzas a reconocer qué es y lo que no es relativamente importante para consolidar procesos de información. Ahora bien, miremos qué pasa con el tema de la influencia en los medios. Sucede que allí, a través de este modelo de agenda setting, en primera instancia se va a fortalecer la opinión pública, muy asociado a lo que en alguna clase estuvimos conversando sobre el modelo de la espiral del silencio. Hay gente que se termina asociando a la tendencia dominante para no sentirse excluido y hay gente que termina quedándose silenciosa y por lo tanto aislándose de ese reconocimiento social. Y obviamente, dentro de esta dinámica de influencia de los medios en el público, pues queda evidente que solamente va a ser importante, relevante y necesario lo que ofrecen los medios masivos de información. ¿Cuál es ese efecto? ¿Qué genera la agenda setting dentro de las audiencias puntualmente? Veamos tres elementos. Uno, tiene que ver con la comprensión parcial de esa realidad. Obviamente es fraccionada porque detrás de ello hay una intencionalidad que la lanzan o bien los jefes de redacción o bien las mismas casas periodísticas. Dos, se puede caer en la desinformación como consecuencia del anterior elemento. Y tres, se oculta la verdad de los hechos. Esas son entonces dinámicas que llevan como consecuencia la agenda setting. Pero veamos ahora ese complemento que tiene este modelo funcionalista, la agenda building. ¿Qué pasa acá? ¿Qué hace referencia esta segunda estructura en donde estamos hablando ya del contenido, del tipo de atributo o aspecto? Por eso lo encontramos acá en esta primera caja. ¿A qué hace referencia?
y obviamente ese atributo o ese énfasis en el discurso pues lo van a dar los periodistas. Son ellos los que terminan diciendo si vamos a imponer una nueva expresión, una nueva forma de discurso, una determinada perspectiva de abordaje del tema, sesgando en algunas ocasiones otro o tapando también u ocultando mejor algunas otras situaciones que por darle relevancia a una diferente suele suceder. Y obviamente todo esto se da al momento de informar sobre los hechos. A manera de reflexión es el medio el que indica en qué debemos pensar todo el tiempo. Y también tiene efectos, por supuesto. Hay varios efectos que si ustedes los recuerdan y los asocian con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, van a ser muy cercanos. Por ejemplo, la anulación de la razón en la audiencia, la gente queda casi que imposibilitada o con mínima participación para desarrollar un pensamiento crítico. Se crean prejuicios en la sociedad, algunas formas de estigmatización o de empezar a observar, de acuerdo a cómo nos han vendido en los medios, un determinado hecho, algunos actores, algunas fuentes, la construcción de algún tejido social, pero desde esa perspectiva mediática. Y obviamente estos dos llevan a la manipulación de la sociedad a partir de eso que nos están vendiendo en los medios de información. ¿Cuál es el impacto de este modelo que se genera entre la agenda setting y la agenda building? En primer lugar, lo que no entra en la agenda de los medios sencillamente no existe. Aunque pueda sonar muy fuerte, es parte de esa realidad en la comunicación cuando nos encontramos en esa estructura clasificatoria de qué y no está dentro de la dinámica de la información cotidiana, pues vamos observando porque hay ciertos temas que pierden relevancia en las agendas informativas. ¿Por qué no se vuelve a hablar del proceso de paz? ¿Por qué no se vuelve a hablar de las dinámicas de corrupción? ¿Por qué no se vuelve a hablar de la relación colombo-venezolana a partir de los migrantes? O al contrario, porque se vuelve a hablar mucho más fuerte de esto. Quiere decir esto que las normas para el análisis sí pueden afectar ese desenlace. Si el medio periodístico considera que hay un cierto tema al que hay que bajarle un poco la intensidad dentro de la presentación, pues ese tema va a terminar perdiendo vigencia y se termina casi que invisibilizando u olvidando en la audiencia. Ahora bien, hay que tener en cuenta además que el receptor está limitado a lo que le dan los medios de información. Sin embargo, la misma curiosidad de la audiencia es la que ha llevado a que se exploren otras alternativas, otros formatos y se escuchen nuevas voces y posturas ideológicas frente a esos temas que se están presentando desde los grandes medios masivos. ¿Significa esto que los aspectos que seleccionan los medios pues obviamente afectan la percepción de los receptores? Si me están vendiendo una imagen de un actor estatal como nefasto, como erróneo para su identidad y su espacio de administración pública, pues esa es la percepción que genera en la audiencia. Esta persona no funciona, esta persona no sirve y de ahí en adelante se desencadenan cualquier tipo de prejuicios y reacciones que en los tiempos modernos terminan siendo stickers dentro de nuestros grupos de WhatsApp. Y por otra parte, los receptores pues no van a poder analizar estos hechos que han sido omitidos por los medios de información, es lógico. Al obviarse ciertos datos, cierta cantidad de contenido, pues eso no existe para la audiencia y por lo tanto se desconoce otro trasfondo informativo. Bien, esta es entonces la parte inicial de la sesión de hoy. Deben ahora empezar a desarrollar el taller que articula el tema de la agenda Setting y Building, el tema de actualidad a nivel mundial, que es la pandemia, y además los derechos fundamentales que de una u otra forma siempre van a estar conectados. A ustedes por su atención, muchas gracias.